la cooperación global. Usted está en El Radar, en Blue Radio. Hoy en El Radar estamos hablando de la conmemoración de los 5 años del inicio de la pandemia del COVID-19. Se dice rápido, pero han pasado precisamente todos esos meses desde el momento en el que nuestra generación y muchas generaciones en más de un siglo se veían frente a frente con una pandemia. En 1914 se había producido la última, que había sido la gripe española, y estábamos de nuevo esta vez cara a cara con lo desconocido. El presidente en ese momento en Colombia era Iván Duque, el ministro de Salud era Fernando Ruiz, y tuvo él ni más ni menos la inmensa responsabilidad de orientar todo lo que significó el manejo de la pandemia, desde el cierre preventivo, desde el aislamiento, de una serie de decisiones que eran absolutamente impensables, con unos efectos por supuesto muy duros para la economía y para la vida en general de las personas, porque aquí hemos hablado incluso de consecuencias psicológicas, de consecuencias físicas. La pandemia nos cambió la vida. Hoy la miramos un poco a la distancia, pero tiene que quedarnos lecciones, porque en cualquier momento puede volver a pasar. Doctor Fernando Ruiz, muchas gracias por estar con nosotros en El Radar. Gracias, Ricardo. Un saludo para ti y para todas las personas que atienden en este momento, en estos días, el Radar. Me devuelvo 5 años en el tiempo. ¿Qué recuerda usted del inicio de la pandemia? ¿Cómo se tomaron esas primeras decisiones y cómo se empezó a afrontar ese momento tan difícil? Yo recuerdo cuando, simplemente, Ricardo, cuando me llama la directora del Instituto Nacional de Salud, Marta Ospina, en su momento, y me dice: tenemos el primer caso positivo. Me recorrió por todo el cuerpo un corrientazo, como le pasa a uno siempre, y dije: diablos, ya estamos acá, ya nos tocó arrancar. Llevaba 3 días de posesionado. Afortunadamente habíamos logrado ubicar ya parte del grupo que iba a hacer el trabajo de respuesta, y lo primero que tuvimos obviamente que hacer fue comunicarle al país el tema, correr con todo el equipo de comunicaciones ese 6 de marzo a la unidad de gestión de riesgo, donde iba a hacerse la rueda de prensa, una rueda de prensa muy tumultuosa, y contar que habíamos tenido la primera persona que ha venido de Italia y tenemos el primer caso en Colombia. A partir de allá, pues, se desarrollaron esos 28 meses que siguieron de emergencia sanitaria, en los cuales los colombianos todos fuimos protagonistas y tuvimos momentos muy difíciles frente a una pandemia. Recuerdo, por ejemplo, y quién no se va a acordar de ello, ministro, creo que fue en la noche, cuando se dio de repente una alocución del presidente Iván Duque acompañado de todo su equipo de expertos en salud, anunciando el cierre, anunciando el aislamiento preventivo obligatorio. ¿Cómo se tomó esa decisión y qué recuerda de eso? Porque básicamente estaban limitando la libre locomoción de los ciudadanos. Esto era absolutamente impensable. Claro, algunos países ya estaban haciéndolo, China, por ejemplo, pero que nos tocara en nuestro propio pellejo implicaba un cambio profundo en las costumbres y en todo lo que significaba la vida de los colombianos. Mira, Ricardo, las primeras proyecciones que nos hizo el Instituto, tú sabes que el Instituto Nacional de Salud, conjunto con varias universidades y centros de investigación, montaron desde el principio un centro para hacer analítica de datos y hacer proyecciones y estimaciones de lo que podría significar la pandemia, con muy pocos datos en realidad, porque lo único que había era un virus totalmente nuevo, desconocido, con una patogenia, como decimos los médicos, que nadie conocía, y con unos datos que venían básicamente de una experiencia única en un barco, en un buque, que hubo un contagio y donde se pudieron estimar los primeros datos de periodos de contagio, de periodos de incubación y demás. Ese escenario inicial nos daba que
si no se hacía nada, si no podíamos, no se hacía nada, probablemente los primeros 6 meses íbamos a tener algo así como 450.000 fallecidos. Eh, y frente a este virus, coronavirus, un virus muy complejo, no había tratamiento específico, ni mecanismo de prevención. Realmente la vacuna que se desarrolló un año después, se tardó un año en desarrollarse, era realmente el único método que podía contener. Entonces, de manera que lo único que quedaba eran las medidas, lavado de manos, distanciamiento y seguramente estábamos seguros que íbamos a terminar en un proceso de una cuarentena que estudiamos y analizamos profundamente. No, Colombia, nadie que hubiera nacido en Colombia recordaba haber estado en una cuarentena. Entonces era un tema evidentemente complejo para comunicar a la población. Decidimos darle el nombre de aislamiento preventivo obligatorio para que, digamos, nos asustáramos menos frente a lo que significaba una cuarentena. ¿De quién fue la idea de renombrarla como aislamiento preventivo obligatorio y no cuarentena? La idea fue en una reunión del Ministerio de Salud, en el despacho del ministro, dijimos, bueno, confinamiento, terrible la palabra confinamiento, suena algo como cárcel. Cuarentena es un tema agresivo de aislamiento. Y sirvió la palabra aislamiento. Y digo, no, ¿qué es al final para que la gente lo entienda? Para poder comunicarlo más claro. Aislamiento, preventivo y obligatorio. Esas 3 palabras nos marcaron la vida durante ese tiempo. A partir de ahí empezamos a mirar con el instituto cuándo debía ser el momento, y queríamos hacer un momento en que sintiéramos que había un disparo en la frecuencia del número de casos. Y estuvimos todo el tiempo haciendo el seguimiento, pero se nos anticipó Bogotá. La alcaldía de Bogotá tomó la decisión un viernes, recuerdo mucho, de plantear una cuarentena en la ciudad. Entonces se llevó un escenario insostenible en el cual no podíamos tener en cuarentena una ciudad y el resto del país sin tener el aislamiento. Entonces tomamos que tomar la decisión de sábado de ampliar y ya avanzar en ese aislamiento preventivo obligatorio. Esa fue un poco la historia, y allí fue cuando el presidente pues obviamente lo tenía que hacer, y decidimos llamar también a todos los estamentos, la Academia de Medicina, ASCOFAME, todas las organizaciones de médicos, enfermeras, trabajadores de la salud y las sociedades científicas, para que nos acompañen a esa decisión, que obviamente es una decisión muy difícil de país. No, pero claro. Ministro, no sé si le entendí mal, la proyección de muertes que entregó el primer modelo del INS hablaba de 150.000 fallecidos en Colombia. 450.000 450.000 en los primeros 6 meses, era catastrófico. Al final la cifra es terrible, pero es mucho menor que esa en total. Es decir, en la pandemia en Colombia hubo alrededor de 140.000 personas fallecidas. Mucho menos, afortunadamente, pues uno puede decir entre comillas, afortunadamente. No, pues sigue siendo catastrófico, pero no al nivel que se preveía. Sí, no, hubiera sido terrible. Y tú ves que ese aislamiento nos permitió 2 cosas. En primer lugar, tratar de contener la llegada de la transmisión, más que la llegada, ya había llegado la transmisión del virus. Y la otra muy importante, poder crecer en la capacidad de atención y fortalecer el sistema de salud. Mira que al final Colombia terminó con una tasa de aproximadamente 2.600 muertes por millón de habitantes. Países que no se fortalecieron, por ejemplo, un caso cercano a otros como Perú, estuvieron cerca de los casi 5.000 muertes por millón de habitantes. Es decir, quienes demoraron y tomaron tiempo para hacer ese proceso de cuarentena y de aislamiento y de fortalecimiento del sistema de salud, realmente casi que triplicaron la tasa de mortalidad que tuvimos en Colombia. Al final, la tasa de mortalidad de Colombia, entre todos los países grandes de Latinoamérica, fue la menor. Desde México hasta Argentina fue la menor tasa de mortalidad. Creo que mucho debido al aislamiento, mucho debido a la disciplina de la gente, al plan de vacunación seguramente,
y a las medidas que se tomaron. Yo creo que los colombianos, pues decirlo con tranquilidad, fuimos bastante juiciosos. Ministro, comenzando la pandemia, recuerdo que hacíamos bastantes cosas extrañas, que al final nos dábamos cuenta que no servían para mucho. Recuerdo que íbamos a hacer mercado en aislamiento con careta, con gafas, con tapabocas doble, con capa. Llegaron al punto incluso de ponerse negocios para lavar las llantas de los carros, porque supuestamente ahí estaba el virus. Una cantidad de cosas que si las vemos en perspectiva pueden resultar absurdas. Pero al final quiero preguntarle por algo que está diciendo un sector de la población. Algunos consideran que fueron exageradas las medidas. Hoy, a la luz de la evidencia, el aislamiento, el autocuidado, todo lo que se hizo, en su opinión, ¿fue el camino correcto? ¿No exageramos en la pandemia? Es decir, se nos olvida por lo que atravesamos. Ya después de la tormenta atrás, pues decimos, pero tal vez exageramos un poquito. Pero se nos olvida que estuvimos ahí en la mitad y estuvimos a punto de naufragar. Siempre cuando se miran las cosas hacia atrás y se olvida el contexto inicial, se tiende a ese tipo de aseveraciones, fácilmente se caen esas aseveraciones. Y que es curioso es cuando algunas de esas mismas personas que dicen eso eran los que nos recomendaban hacer un segundo y un tercer aislamiento, que recuerda que en algún momento algunos estamentos y algunos incluso personas con un claro tinte político y de la oposición nos pedían 2 y 3 aislamientos adicionales. Es decir, en esto realmente, clarísimamente, no había en ese momento, la evidencia se fue construyendo a lo largo del tiempo, no había información suficiente, pero lo más importante aquí era construir 2 cosas. Ricardo, yo creo que en ese sentido el proceso nuestro fue muy interesante. Una primera era confianza en las instituciones públicas, y especialmente el Ministerio de Salud como la entidad que tendría que debería guiar las decisiones y que los colombianos las siguiéramos. Y segundo, generar una disciplina dentro de las personas y dentro de las organizaciones para que tuviéramos los menores efectos negativos. Colombia se caracterizó por hacer protocolos para todo, para transporte, para la construcción. Mira, el trabajo con los ministerios de otros ministerios fue increíblemente grande y al final todo eso contribuyó a que lográramos realmente manejar y entender que esta enfermedad nos podría hacer daño y ayudarnos a reducir la tasa de mortalidad. Curiosamente, mira que fue tan positiva la disciplina que se generó que meses después de que habíamos terminado las medidas, todavía los colombianos nos bajábamos de los aviones ordenadamente y eso duró 6, 8, 10 meses después de la cierre de la emergencia sanitaria. Cuando llegaba un avión en Colombia seguíamos bajando de una manera ordenada, ya eso pasó, pero en los otros países eso no pasaba y a veces iba uno fuera de Colombia y a quienes veía con tapabocas y con cara de latinos casi siempre eran colombianos. De manera que yo creo que ese tema de disciplina fue algo muy notable, que era increíble para un país que siempre consideramos que no podía consolidar. Ministro, hubo otro momento difícil y fue el de ir a conseguir las vacunas. Claro, aquí empiezan los laboratorios, los países en una carrera científica y había proyecciones muy pesimistas. Recuerdo, por ejemplo, al entonces senador Gustavo Petro, hoy presidente de la República, que hacía unas cuentas especulativas en sus redes sociales diciendo que tardaríamos siglos en vacunar a toda la población colombiana contra el COVID-19. Eso por fortuna al final fue falso y se logró tener un plan eficaz y oportuno de vacunación en la medida de lo posible. Colombia no es una potencia, Colombia no tiene capacidades científicas para desarrollar vacunas de manera autónoma. ¿Cómo se hizo el proceso que es entre científico y diplomático para estar en ese punto que no fue de los más rezagados? De hecho fue muy positivo en la fila de los países de América Latina para conseguir las vacunas contra el COVID-19. Sí, mira, el proceso era muy complejo porque en primer lugar
En primer lugar, la expectativa que teníamos todos era que las vacunas iban a demorar entre 6 y 8 años en desarrollarse, de manera que ese desarrollo que se hizo en un año de un número apreciable de vacunas efectivas realmente es muy meritorio. Yo creo que habla muy bien de la investigación y de todo lo que es la generación de conocimiento, el esfuerzo que se hizo a nivel global en este tema. Mira que a estas alturas de la vida, desde los años 80, tenemos una epidemia de VIH-Sida, todavía no se ha podido desarrollar una vacuna, pero sí pudimos desarrollar una vacuna contra el COVID. Esto lo que generó inmediatamente fue una gran competencia a nivel mundial por comprar vacunas. Y claramente nosotros gastamos al final, terminamos gastando en compra de vacunas, en aplicación de las vacunas casi un poco menos de 5 billones de pesos. Eso para Colombia es un monto de recursos muy grande. Pero hubo países que compraron 5, 6 veces las necesidades de su población en vacunas. Es decir, para tener mayor acceso, compraban vacunas en grandes cantidades que al final después terminaron donando o terminaron votando seguramente. Pero eso impedía, y hay una reflexión a nivel global de las inequidades que se generaron con esos nacionalismos que al final acaparaban las vacunas. Las primeras ofertas que nos hacían las industrias farmacéuticas, las farmacéuticas que están desarrollando vacunas, eran inversiones a riesgos. Y usted mete aquí un dinero para el desarrollo de las vacunas. Si la vacuna no resulta efectiva, usted pierde ese dinero y después simplemente, o si usted logra que la vacuna es efectiva, pues usted va a 3 o 4 puestos adelante en la fila. En Colombia la ley no permitía hacer eso. Y si hubiéramos tomado esa decisión, seguramente estaríamos en la cárcel. Tocaba esperar a que las vacunas realmente mostraran efectividad en un proceso de registro sanitario, registro de emergencia en este caso. Y eso generó obviamente que tuviéramos mucho estrés y un poco de afectación en términos de la negociación. Pero fíjate que al final, como tú decías, Colombia logró abrir el 17 de febrero de 2021 su plan de vacunación. Cobertura final nosotros entregamos en agosto, cuando cerramos con un 71% de población vacunada, completa, con esquema completo. Terminamos con cerca de 4 millones de colombianos con primer refuerzo y más o menos 500.000 colombianos con segundo refuerzo. La protección cuando se termina la emergencia sanitaria en Colombia era ya completa, ya teníamos una protección y teníamos una reducción sustancial del contagio. Y te decía que al final los precios que pagamos por las vacunas fueron menores al promedio de los precios que se pagaron a nivel global, según los datos de la propia Organización Mundial de la Salud. Sí. Doctor Ruiz, siempre destacamos los aciertos, pero yo quisiera, desde el punto propositivo, preguntarle en qué nos equivocamos, en qué se equivocó el gobierno o qué se pudo hacer mejor en la pandemia, mirándolo ya en frío. Yo creo que mirándolo retrospectivamente varias cosas. Yo hubiera seguramente hubiéramos podido poner desde el principio la restricción el uso del tapabocas como obligatorio. Seguramente eso lo hubiera reducido el nivel de contagio. Recuerda que al principio solo recomendábamos que se usara el tapabocas para las personas que estaban contagiadas, que estaban enfermas, o aquellos que estaban cuidando a una persona enferma. Al final resultó que realmente el tapabocas era una medida de protección muy importante. Yo no sé si volviera a suceder si hubiéramos hecho un aislamiento obligatorio generalizado o lo hubiéramos podido hacer más focalizado en algunas de las grandes ciudades. Realmente la pandemia demoró mucho tiempo en llegar a las zonas más rurales de Colombia.
no hubiera sido probablemente necesario hacer ese aislamiento generalizado en todo el país. Seguramente habría sido menor. Yo le hubiera puesto más énfasis a la vacunación de pronto de las mujeres embarazadas. Creo que allí tuvimos un rezago importante que se ha podido resolver. Y así hay muchos otros temas. Pero como te digo, ojalá esos aprendizajes queden ahí para una próxima oportunidad. Sí, sobre eso quiero hacerle la última pregunta, ministro. Bueno, exministro Ruiz. ¿Cuáles son las enseñanzas que usted cree que nos quedan a los colombianos para afrontar lo que no sabemos cuándo ocurra, una siguiente pandemia? Mira, la primera es que yo creo que cuando hay una pandemia, las consideraciones políticas deben dejarse de lado. Y que si un gobierno no considera que la evidencia científica debe ser la que guíe las decisiones, simplemente esto nos lleva a una pandemia, un desastre. Yo tuve la posibilidad de ser uno de los 2 únicos ministros que en la región sobrevivieron toda la pandemia. Y esto fue posible porque teníamos un gobierno que creyó firmemente que las decisiones no eran políticas, sino que eran puramente científicas. Y allí tuvimos esa posibilidad. Segundo, que el trabajo integrado entre los ministerios y en las regiones es fundamental. Si no hay esa posibilidad de trabajo integrado, realmente muy difícil lograr un resultado importante. Tercero, que Colombia tiene que fortalecerse en tecnología sanitaria. Creo que 2 buenos resultados de la pandemia fueron los proyectos de producción de vacunas que hoy se están implementando en el país. Y tercero y cuarto, que también es muy importante y que se planteó en algunos momentos desde también incluso personas que en ese momento hacían la oposición, es que no hay una dicotomía entre la salud y la economía. Nosotros fuimos muy conscientes de que había que mantener tanto las medidas sanitarias como las medidas económicas para mantener la economía a flote. Y los resultados fueron espectaculares. Realmente el crecimiento en el año 2020 del país fue del 10.7%, en el año 2021 y en el 2022 del 6.5%, de los mayores que se dieron en el mundo, gracias a que tuvimos la posibilidad de tanto trabajar cuidando a las personas como cuidando a la economía y todos los factores sociales del país. Es Fernando Ruiz, exministro de Salud, hablando con nosotros de las enseñanzas, de lo que recuerda del inicio de la pandemia del COVID-19 hace 5 años. Fueron 28 meses de emergencia sanitaria, que se dicen rápido, pero fueron más de 2 años que estuvimos en alerta. Doctor Ruiz, muchas gracias por estos minutos en el radar. A ti, Ricardo, y un saludo muy especial a todos los colombianos. Usted está en el radar en Blue Radio. Después de haber hablado con el